4, 6 al 8, vamos a ver cómo, o vamos a volver a recordar cómo Dios elige a este pueblo, no porque sean buenos, ni porque se lo merezcan, sino por gracia. Pero nota Moisés, cómo él lo explica allí, en el 6 al 8, dice, podemos leer desde el 4. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. El 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Nota, dice, antes de Moisés ninguna nación tenía leyes tan justas, ¿verdad? Y tan santas como las que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Sabemos que esto se lo dio en el Sinaí. Quiero solamente que usted recuerde un poquito, ¿verdad? Esta nación, Israel, fue elegida para que el resto de las naciones lo conocieran a Dios, o conocieran a Dios, no conocieran al pueblo, sino al Dios de ese pueblo, ¿verdad? Por eso dice ahí, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quiénes iban a decir eso? Los gentiles, las naciones extranjeras. Iban a ver cómo se comportaban los hebreos, iban a decir, estos son un ejemplo para seguir. Sin embargo, el propósito de Dios era ese, sin embargo, ellos fracasaron, los hebreos. Y sucedió todo lo contrario, dice la Escritura a los hebreos, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles a causa de vosotros. Lea Romanos 2:24. Romanos 2:24, leamos ahí cómo Dios le dijo al pueblo de Israel, dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué significa blasfemar? Decir, ¿cómo se dice? Hacer menos el nombre de Jehová, como hacerlo por nada el nombre de Jehová, blasfemar. Entonces, ¿dónde sucedió eso? Dice, entre las naciones. Para entender esa porción tenemos que leer Ezequiel 36, para que vea de qué manera los gentiles blasfemaron el nombre de Dios. Ezequiel 36, 20 al 23 dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, note, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cómo fue blasfemado el nombre de Jehová? Dice en el verso 21, en el 20, perdón, el último, ¿cómo se dice? Lo último del versículo 20, ¿verdad? La última cita, la última oración dice, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido.
¿verdad? ¿Cómo es esto? Como que diciendo, mira, estos son los que decían ser pueblo de Jehová, que Dios estaba entre ellos y mira, los ha sacado de su tierra. Es similar a nosotros cuando decimos ser cristianos y después estamos haciendo otras cosas allá afuera. ¿Qué dice el mundo? Y eso que son cristianos y se dicen ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios. Sin embargo, mira cómo viven de tal manera que ellos dicen, para ser como ellos, mejor yo me quedo así. Entonces el nombre de Jehová es blasfemado, dice, por causa de vosotros. Y vuelvo y le digo, esto pasa también entre los cristianos. La ley que Dios dio a los hijos de Israel eran santas, pero requerían obediencia para poder alcanzar la justicia. La transgresión de un solo mandamiento hacía culpable de toda la ley al que quería hacerse justo por ella. De esa manera sabemos que ningún hombre es justificado por la ley. Entonces, pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley si no hay quien sea justificado por ella? La ley de Jehová consta de 613 mandamientos. Nosotros leemos los 10, pero es solo el decálogo, como la base de los 10 mandamientos. Pero si usted le gustaría investigar, notará que son 613 mandamientos en toda la ley de Israel, en toda la ley de Dios. Hacer todas esas 613 mandamientos para alcanzar justicia, para ser salvo, era complicado. No era algo simple, algo sencillo, ¿verdad? Ahora, si los hijos de Israel, que eran el pueblo elegido, no pudieron hacerlo, ¿usted cree que usted y yo podremos hacerlo? Ahora, si desea intentarlo, bien lo puede hacer, pero o más bien, quiero yo que usted sepa a lo que se va a meter si quiere volver a la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios introdujo la ley? Primero, como dice ahí, fue introducida para que el pecado abundase. Leas Romanos 5:20. Romanos 5:20. ¿Lo tiene? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué fue introducida la ley? Para que el pecado abundase, ¿verdad? Cuando nosotros estamos bajo la oscuridad, nadie se da cuenta de cómo viene vestido o vestida la hermana, el hermano, ¿verdad? No se nota los defectos, pero cuando viene la luz, sale a relucir todos los defectos que tenemos y cómo estamos vestidos. Bueno, la ley se introdujo para eso, para que fuera como una luz que alumbrara el pecado que existía sobre la tierra. Dijimos que antes de la ley había pecado en el mundo, pero no se inculpaba. Bueno, cuando viene la ley, es como una luz para que ahora todos los hombres vean su pecado. Ahora, esa luz hace ver demasiados pecados. El adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, y podemos enlistar un sinfín de pecados, que eso, ¿quién lo trae a la luz? La ley, ¿verdad? La ley saca a luz el pecado. Romanos 3:20, lea ahí. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Note, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? La ley me hace saber que soy pecador. Para eso fue introducida la ley. Ahora, el apóstol Pablo dijo, yo en un tiempo viví sin ley, ¿verdad? Y cuando viví sin ley el pecado estaba muerto, pero cuando vino la ley, el pecado revivió y yo morí, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? En el capítulo 7, ahí mismo de Romanos 7, 7 al 9. Dice,
7:9 dice, el pecado que mora en mí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y quién murió? El hombre. Y Pablo dice, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Note, dice por la ley, ¿verdad? Por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y continúa Pablo. Dice, cuando no estaba la ley, el pecado estaba muerto, porque se podía hacer toda cosa. Todo lo que venía a la mente se podía hacer. Y nadie condenaba, no había una ley que condenara. Pero una vez venida la ley, dice, el pecado revivió y el ser humano murió. Ahora dice que el pecado toma lo bueno del mandamiento para matar al hombre. ¿Cómo es esto? Cuando alguien, ¿verdad? A ver, lo ponemos en sentido terrenal para que lo entendamos, ¿verdad? Cuando alguien toma alguna virtud de tu enemigo y lo usas para destruirlo, ¿verdad? Eso sería. El pecado tomó la verdad del mandamiento para acusar al hombre y así el hombre muere. El hombre murió a causa de ese mandamiento, pero no porque el mandamiento sea malo, sino porque el pecado que habita en nosotros, que heredamos de Adán, ¿verdad? La ley lo hace visible. Entonces la ley actúa como una luz que te enseña tu pecado. A ver, hacemos como una pequeña muestra, ¿no? Cuando tú conscientemente has leído la escritura y dice la escritura, no adulterarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero también has leído que Jesús dijo, habéis oído, ¿verdad? Que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús, cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué dice? ¿Ya qué? Ya ha adulterado con ella en su corazón. Ahora, sabiendo esto, conoces la palabra, el mandamiento. Cuando no lo conocías, ¿verdad? Lo podías hacer sin que nada te acusara. Pero una vez sabiendo la ley, cuando lo haces, viene a tu mente la escritura, viene a tu mente la verdad santa de Dios y eso te acusa y al hacerlo, ¿qué hace? Te mata, te aparta de Dios. ¿Sí me logra entender, verdad? O sea, cuando ya tenemos conciencia de lo que dice la ley y aún así cometemos ese error de seguir nuestra carne, ¿verdad? Entonces ese mandamiento que es bueno, que es santo, ¿verdad? Produce en nosotros la muerte, pero no por causa del mandamiento, sino por la carne. Entonces nota que la ley viene para sacar a luz lo pecadores que somos. Y el pecado, en este caso, ¿quién es el padre de la mentira, el padre del pecado? Satanás. Satanás siempre va a ocupar o siempre va a tratar de usar la ley, de usar el mandamiento de Dios para hacer morir al pueblo. Recordemos en Edén, con que Dios os ha dicho,
Dios mandó, Dios dijo, con que Dios os ha dicho, dijo Satanás, ¿qué usó? La misma palabra. Nada más que la distorsionó a fin de poder matar al ser humano. Y lo logró. Logró matar a Adán y Eva, separarlos de Dios. Y esto es una lucha que continúa todo el tiempo. Entonces, la ley lo primero que hace es sacar a luz el pecado. Vino la ley para que tú conozcas tu pecado, para que tú y yo conociéramos el pecado. Ahora, recuerde que la ley viene para el pueblo de Israel. Los gentiles seguían igual. Pero cuando vino Cristo, Él dice que hace de los dos un solo pueblo, gentiles y judíos. Ahora, nosotros los gentiles no tenemos que guardar la ley como lo hicieron los judíos, pero tenemos que considerar la ley de Dios para no pecar, ¿verdad? Hablando de la ley moral, para no pecar contra Dios. Muy bien, ese es el punto número 1. Punto 2, para que todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Eso lo lees en Romanos 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El plan de Dios estaba que el pecador viera su imposibilidad de poder cumplir con los estándares de santidad de la ley. Ahora, quiero que recuerde esto, hermanos. Más que poner una carga sobre los hijos de Israel, Dios quería que ellos confiaran en Él para justificación. Es decir, Dios cuando puso la ley, cuando Dios le dio la ley a los hijos de Israel, no les puso una carga, ¿verdad? No les puso algo que no podían hacerlo, ¿verdad? En el sentido espiritual, en el sentido de fe. Claro que la ley para los israelitas fue una carga porque trataban de cumplirla por su propia conciencia, no yendo tras la fe. Ahora, más que cargarles algo que no podían hacer Cristo o Dios, lo que Dios quería es: miren su imposibilidad, no pueden cumplir la ley. De tal manera que Dios quería que antes que confiar en las obras de la ley, el pueblo confiara en Dios. Romanos 9, 30 al 33. Vamos a hablar mucho de Romanos hoy, casi vamos a estar ahí toda la prédica. Entonces, Romanos y Gálatas. ¿Qué le dije? Romanos 9, 30 al 33 dice: la justicia que es por fe, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora note lo que la intención de Dios al dar la ley. Dice, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora usted dirá, pero estamos hablando de la ley, de la letra. ¿Pero qué no dice que el verbo es Dios? ¿O el verbo es Cristo? ¿Quién es la piedra de tropiezo? La piedra de tropiezo está hablando de Cristo, ¿verdad que sí? Cuando vendría Cristo, Él es la piedra de tropiezo. Pero antes de Cristo estaba la ley, ¿verdad? La ley estaba hecha. Si tú querías santificarte por la ley sin considerar la ayuda de Dios, tenías que cumplir toda la ley. Pero si tú, pecador, te confiesas que no puedes hacer la ley, haces como el publicano y dices, sea propicio a mi pecador, dice la escritura que eso es lo que Dios quería. A ver, recordemos al publicano y al fariseo. El fariseo, ¿qué decía?
Dios, te doy gracias porque no soy como el publicano. Oro, ayuno, doy diezmos, todas esas son obras de la ley, todas, ¿verdad? Y el publicano, ¿qué dice? Dios, dice que ni levantando su cara, su rostro al cielo, dice, se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, el publicano reconoció, yo no estoy haciendo lo que el fariseo hace, pero yo confío en ti que me puedes ayudar. Eso es lo que Dios quería. Entonces la ley actúa como una piedra de tropiezo. Los que quieren vivir por ella, ¿qué hacen? Mueren. Pero los que confían en Dios, viven. Por eso en Habacuc 2:4 me parece, donde dice que la fe, que el justo por su fe vivirá. Y esto lo repite Pablo en Romanos y en Gálatas. Entonces nota que esto no es una doctrina nueva. Los profetas de antaño lo predicaron, que la salvación iba a ser por fe. Pero los israelitas tropezaron en la ley. ¿Qué significa tropezar? Cayeron, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley demandaba estándares tan altos que ellos no pudieron hacerlo. Tropezaron en la ley y no pudieron cumplirlas. ¿Se recuerda cuando leíamos, cuando Moisés dice, Dios me dijo esto, que les dijera, y ellos que decían, nosotros lo haremos, nosotros lo haremos, nosotros haremos todo cuanto Jehová ha dicho? ¿Lo decían por fe o por sentirse que podían hacerlo? No lo hacían por fe. Lo hacían como diciendo, nosotros lo podemos hacer, ciertamente lo puedo hacer, lo puedo cumplir. Cuando Dios lo que quería era que dijeran, no podremos cumplirlo, Señor, somos débiles, ayúdanos. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos que no podemos, somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. De tal manera que Dios quiere que volteemos nuestros ojos a Dios y digamos como el publicano, sé propicio a mi pecador, porque yo no puedo. ¿Quién acusará a los escogidos?, dijo Pablo. Si nosotros confiamos en Él, ¿quién nos podrá acusar? Ellos creían que podrían cumplirlas y al fallar se condenaban a sí mismos. Por eso Cristo vino a este mundo para librarnos de la maldición de la ley. Gálatas 3:10-13. Gálatas, más adelantito, 3:10-13. ¿Lo tiene? Gálatas, estamos en el punto 2. Gálatas 3:10-13. ¿Lo tiene? Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, no por Dios, por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Lo notó? Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué? Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Es que la ley es santa y buena y pura, la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, o el pueblo hebreo era carnal. Entonces, ¿por qué se convierte en una maldición la ley? Por no guardarla, hermanos. Por no guardarla en todas sus demandas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen de
¿cómo se dice? De lado a lado, de pasta a pasta, la constitución política de su nación, por ejemplo, de México o de Estados Unidos. ¿Alguien lo conoce? Porque allí en la constitución está dicho las libertades, las obligaciones, ¿verdad? Y cuando no cumples tus obligaciones, eres un mal ciudadano, ¿verdad? La escritura también en Romanos dice que la ley o las autoridades son puestas por Dios para infundir temor no al que hace la ley, sino al que lo corrompe, al que lo desobedece. Dice, ¿no quieres tener temor de la ley, del policía? No quiero tener temor de la policía. Pues cumple lo que pide la ley. ¿Cuántos de nosotros antes que nos dieran las licencias manejábamos tal vez sin permiso? Y mirábamos un policía, ¿qué hacíamos? Empezábamos a tener temor. ¿Por qué? Porque estábamos quebrantando una ley. Y al quebrantar esa ley éramos ciudadanos, mal ciudadanos. Y éramos dignos de castigo. Que gracias a Dios, Dios nos libró. Aunque hay muchos predicadores que dicen que nosotros no somos buenos cristianos porque estamos en un país, pues, que hemos quebrantado la ley, ¿verdad? Que como cristianos no deberíamos de estar acá. La pregunta, o yo solo pregunto, ¿cuál es la posición económica de ellos que no tuvieron esa necesidad? Pero bueno, volvemos a la ley. Cuando nosotros no cumplimos la ley de nuestro país o de donde estamos, somos mal ejemplo y por lo cual somos reos de juicio. Así que la ley de Dios, dada a los hebreos, se convierte en maldición cuando no se cumple. No sé si logro que me entienda. La ley en sí es buena, pero cuando no la cumplimos, o cuando no se cumplió en el caso de los hebreos, eso se convirtió en una maldición. Por eso dice que bajo la ley nadie fue justificado. Entonces, la ley fue introducida para que todo el mundo quedara bajo juicio. A los judíos primeramente, Pablo dice, y después a los gentiles. ¿Por qué después a los gentiles? Porque nosotros los gentiles estábamos separados de las promesas y de todo cuanto Dios le había dado a los hebreos. Pero una vez que conocimos o somos injertados en el pueblo de Dios a través de Jesucristo, nosotros también podemos decir, nosotros, si los hebreos no pudieron, nosotros tampoco lo haríamos. Entonces se da cuenta, por si alguna vez ha pensado en observar la ley de Dios. 3. Denuncia y condena al pecador. Punto número 3. Lea conmigo 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que comete pecado, note, infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Ahora estamos hablando netamente bíblico, ¿verdad? Pero cuando tú infringes una ley terrenal de una ciudad, eso se llama pecado, porque tú ya conoces la ley. Pero hablando en la Biblia, dice, o netamente bíblicamente dice, cuando tú sabes hacer el bien y no lo haces, eso es pecado. Cuando tú sabes la ley, es pecado. Así que cuando cuando la ley viene a la luz, o viene o sale ¿cómo le puedo decir? Cuando la ley lo sabemos ya, entonces esa ley, cuando nosotros la transgredimos, nos denuncia, ¿verdad? Y nos condena. Y esto lo puede entender bien, hermanos. Yo creo que somos espirituales, creemos que tenemos el Espíritu Santo y lo podemos entender. ¿Qué significa cuando digo denuncia y condena al pecador? Cuando tú haces algo malo, que sabes que está mal,
¿qué viene a tu mente? Tu conciencia te condena, te denuncia primero y te condena. Y después de esa denuncia y condena, ¿cómo te sientes delante de Dios? ¿Te sientes como que en ese momento puedes levantar tus manos y adorarle? ¿O qué pasa? Te sientes indigno, te sientes sucio. Y dices, no, bueno, por lo menos a mí me pasa, no sé a usted, pero digo, soy indigno de que me llames hijo. No merezco que me llames hijo. No merezco que tú hayas muerto por mí. Mira cómo te fallo. Mira, Señor, lo que hice. No merezco ser llamado tu hijo. Por eso la ley saca a luz mi pecado, me denuncia y me condena. Ahora, lo santo, lo puro que es la ley, ¿verdad? Condena lo carnal que soy. Por eso dice la Escritura, el que es espiritual piensa en las cosas espirituales. El carnal, ¿qué dice? Busca las cosas de la carne. Entonces, usted puede notar, o nosotros podemos autoexaminarnos, ¿somos espirituales o carnales? ¿Qué buscamos más? Y eso cada quien lo puede decir para sí mismo. Cualquier persona que dice que confía en Cristo para salvación, pero quiere regresar y obedecer la ley dada en el Sinaí, en realidad no confía en Cristo, ya que para eso vino Cristo, para que a través de él cumplamos la ley de Dios. Pero si alguno quiere volver a la ley, le es necesario cumplir al pie de la letra todas las exigencias de ella. Pues si desobedece una de ellas, ha transgredido toda la ley. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Dice ahí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuáles? ¿De cuántos? De todos. Vuelvo y leo, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que para que uno quiera volver a la ley, dice que le es necesario cumplir todos. Pero si has cumplido 612, todos bien. Pero el 613 no lo cumples, de nada sirvió todos los 612. ¿Qué hiciste? Se va a la basura todo tu esfuerzo, todo lo que intentaste guardarle la ley se va. Porque ofendiste en un solo punto. Y bajo esa premisa, ¿quién pudo cumplir la ley? El hombre que más, ¿cómo te digo? Del cual la Biblia dice, da testimonio, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Ya saben lo que hizo, ¿no? Pecó. En algún punto, Juan el Bautista, ¿verdad? Dice Jesús, el testimonio de Jesús de él dice que no hay hombre, no hubo ni habrá, ¿verdad? Un hombre como Juan el Bautista. Pero se recuerda que en un punto dudó que Jesús era el Mesías. Y en ese punto, ¿qué era? Incredulidad. Y la incredulidad no es un pecado. Así que note, puede cumplir la mayoría de la ley, pero si ofende en uno, todo se ofendió, todo ya no sirvió de nada. Ahora, en este punto yo quiero que usted sepa, hermanos, aquí entran los judaizantes, ¿verdad? Cuando quieren volvernos a la ley. Los judaizantes, ¿verdad? Se recuerda de Pablo y Pedro cuando estaban comiendo con los gentiles. Dice que Pedro
comía con los gentiles y platicaba bien con ellos, pero vienen enviados de Santiago a verlos, ¿verdad? ¿Y qué hace Pedro? Se aparta de los gentiles y empieza a juntarse más con los judaizantes. Pablo lo reprendió y le dijo, ustedes, o Pedro, no estás conforme al evangelio, porque cuando estabas solito entre nosotros con los gentiles, comías y platicabas, pero vinieron ellos, te apartaste. Dice que reprendió a Pedro, Pablo reprendiendo a Pedro. Y se recuerda en el libro de los Hechos, iban personas que decían ser cristianos, decían seguir a Cristo, pero cuando iban les decían tienen que circuncidarse, tienen que obedecer la ley, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, de tal manera que tuvo necesidad la iglesia, los apóstoles, de hacer ¿cómo se dice? Una reunión, ¿cómo se llamaba eso? En Jerusalén, un concilio, ¿verdad? En Jerusalén para discutir esto. Y esto lo leemos en Hechos, cuando dice, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo que no se les moleste con la ley. Solamente que no coman sangre, carne de ahogado y que no coman de los ídolos, etc. Pero dice, circuncidarse, que no los molesten. Es decir, no cumplan todas esas leyes. Pero los judaizantes es lo que quieren. Y hoy, hermanos, no estamos tan diferentes. Hoy hay personas que nos quieren volver al judaísmo. Es más, hay iglesias que han vuelto a la ley. Están siendo judaizados y quieren vivir bajo la ley. Ahora, los que quieren volver a la ley de Cristo se apartan, queriendo justificarse por las obras de la ley. A ver, lea Gálatas 5, 1 al 9. Espero que a usted le quede claro esto, hermanos, para que usted tenga cuidado a quien está escuchando y que no quiera usted volver a la ley. Gálatas 5, 1 al 9 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Se recuerda lo que dijo Santiago? Si ofendes en uno, ofendiste todo. Lo mismo dice Pablo, cumplir toda la ley. 4. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Note, de la gracia habéis caído. Es decir, ¿quieres volver a la ley? Te desligas de Cristo, vuelves a la ley, ¿verdad? Y dice, y caes de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino por la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. Pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Escuche, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Somos salvos por fe? Amén. Pero ¿quieres cumplir una ley? Digamos, a ver, los adventistas dicen, tenemos que reunirnos el sábado. Si te reúnes otro día, estás quebrantado en el mandamiento de Dios. Ahora, ¿ellos cumplirán toda la ley? No. Entonces, cuando nosotros queremos un solo mandamiento, queremos obedecer, vamos a decir un mandamiento que los judaizantes puedan decir, o un pastor X pueda decir, hermanos, vamos a celebrar la Pascua judía como ellos lo hacen. El día que lo hacen, como lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Al hacer eso, lo que estamos haciendo es que nos estamos atando a la ley y por obligación tenemos que cumplir el resto. No solamente uno, dice Pablo, ¿quieres circuncidarte? Hazlo,
pero al hacerlo estás ligado bajo la ley, tienes que cumplir todo. Pero recuerde las palabras de Santiago, te equivocas en uno, en todo fallaste. Pregunta, ¿conviene vivir por la ley? La respuesta es no, porque nos vamos a morir, no vamos a cumplir la ley. Entonces recuerde, si alguien quiere volver a la ley de Cristo, se desliga, ¿verdad? Y ya no anda por fe, sino que quiere hacer las obras de la ley. Entonces la ley denuncia y condena al pecador. Si nosotros queremos vivir bajo la ley, simplemente nos condenamos a nosotros mismos. La ley actúa como una prisión. Gálatas 3:22 y 23. Ahora, si usted lee todo Gálatas 19 al 29, usted puede leer ahí que dice el propósito de la ley. Pero yo voy a leer todo, pero los versículos en cuestión que yo quiero que ponga atención es Gálatas 3:22, 3:23 y 3:24, pero en su punto. Ahora voy a leer el 3:22 y 23, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, note, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso dice, o por eso yo le puse aquí, la ley actuaba como una prisión. ¿Por qué? Porque antes que viniese la fe, estábamos confinados. ¿Qué significa confinar? Estar guardados, estar encerrados, ¿verdad? Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Me entenderá cuando decimos la palabra cuarentena, todos encerrados, ¿verdad? Eso, así actuaba la ley. Todo el mundo estaba encerrado bajo la ley. Y como todo el mundo estaba encerrado bajo la ley, nadie podía ser salvo por esa ley. Entonces la ley actúa como una prisión donde la única salida es la fe. Es la única ventanita que puede redimirnos del poder del pecado. Por eso la palabra de Dios es clara en que toda persona que quiera ser salva debe por fe creer en Cristo. De otra manera, está condenada. La salvación, hermanos, solamente es por Jesucristo, ¿verdad? No es por la ley. Si tú quieres hacer la ley, te condenas. No vale regresar al judaísmo como religión. No vale regresar a la ley, porque la ley te va a matar por tu carne, no porque la ley misma sea mala, sino tu carne no te va a permitir cumplir la ley. Juan 3:16 al 18. San Juan 3:16 al 18 dice, para que vea la salvación como es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fe, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero note, pero el que no cree en Él, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la salvación, hermanos, va a venir por fe en Cristo Jesús. Y aún los hombres de antaño, hermanos, ellos alcanzaron buen testimonio, dice, por medio de la fe. Así que la Escritura dice que la ley actuaba como una prisión. Mantenga su mente como en una prisión y donde no hay ninguna salida, ¿verdad? Pero tú ves un puntito en el cual dice, por ahí puedo salir. Esa es la fe. La ley es una cárcel, la fe es la salida de allí.
por fe podemos ser salvos. Amén. Quinto punto, dice, es una guía que lleva a Cristo. Gálatas 3:24. Volvemos a Gálatas 3:24, dice. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa guía. Ahí si lo quieres apuntar, ayo significa guía, como una sirvienta, ¿verdad? Que lleva a los niños a la escuela, así lo puede encontrar. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, note a quién, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ok? Dice que la ley es nuestra guía, ¿verdad? Cuando una persona está discapacitada, ocupa de ayuda, que alguien lo guíe, que alguien lo lleve. Bueno, la ley actúa así. La ley lleva a Cristo a hombres, a seres humanos, ¿verdad? Que por sí solos no pueden llegar a Jesús, ¿verdad? La ley, dice, nos lleva a Cristo. ¿Por qué nos lleva a Cristo la ley? Porque no lo podemos cumplir. La ley no lo podemos cumplir en todas sus exigencias, de tal manera que la ley nos apunta a Cristo. No puedes cumplir la ley, pero Cristo te puede ayudar. Esa es la intención de la ley. La ley es una guía para toda persona que desea la salvación. Nadie puede cumplir la ley en toda su exigencia, de tal manera que tenemos que voltear a Dios mismo y que Él mismo nos salve. Para eso vino Cristo, para salvarnos y para librarnos del poder del pecado, ¿verdad? Que nos condenaba por medio de la ley. Quiero leer el 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos más bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo guía, porque ya llegó la fe. 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto herederos según la promesa lo vamos a leer mucho en Romanos. Si Dios quiere, vamos a pasar todo el libro de Romanos para que usted entienda lo que Pablo estaba tratando de explicar cuando dijo de la predestinación. Que esto es el punto que estamos estudiando, pasando por todo el pecado, la ley, todo esto para que lleguemos a ver, ¿verdad? Si realmente somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como tú sí, tú no, tú sí, tú no, o cómo fuimos elegidos, ¿verdad? Entonces todo esto vamos a estar viendo. Entonces quiero que vea Gálatas 4 al 7, 4, 1 al 7. Ahí nos explica de un padre que muere, ¿verdad? Y que deja una herencia, pero su hijo está pequeño. Esta es como la comparación o lo que Pablo va a enseñar. No te dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A ver, ¿qué es un heredero? ¿Qué es un heredero? Alguien que va a recibir algo que deja el padre, ¿no? No hay herencia si no hay muerte, ¿o sí? ¿Cuándo se lee el testamento? ¿Cuando se está vivo el testador o cuando muere? Cuando muere, ¿verdad? Y si el testador o el que deja el testamento le deja todo a su hijo, pero es menor de edad, ¿qué se tiene que hacer?
no se le puede dar la herencia hasta que cumpla ¿qué? La mayoría de edad, hasta que él pueda por sus capacidades decidir qué va a hacer con la herencia. Aquí está hablando de eso, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, es decir, la guía, el ayo. ¿Sí me entiende? Porque dijimos antes que la ley es como un ayo. Aquí en esta comparación, ¿quién es el niño? Los hebreos. ¿Quién es el esclavo? La ley, el ayo. Entonces dice, sino que está bajo tutores, el ayo, y curadores hasta el tiempo señalado por el padre, la mayoría de edad. Pero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, perdón, el 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, esto bajo los rudimentos del mundo, estábamos presos en pecados. ¿Y quién nos hace saber el pecado? La ley. Entonces estábamos, ¿verdad? Bajo el rudimento del mundo, bajo el pecado. Luego dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nota lo hermoso que es la palabra. Dice, cuando éramos niños, ¿verdad? Estábamos sujetos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en la comparación del capítulo 1 y 2, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, la mayoría de edad, cuando vino Cristo, dice, somos liberados del ayo. Es decir, comparando la herencia del niño, el niño no puede recibir la herencia y está bajo tutores. Pero cuando alcanza la mayoría de edad, ¿qué hace con los tutores? Ya no los necesito. Ya tengo mayoría de edad, ya puedo valerme por mí mismo. Así cuando vino el cumplimiento de la promesa que venía a Cristo, ¿verdad? La ley ya no lo necesitamos. No sé si me logra entender, ya no ocupamos la ley, ya no ocupamos la guía, porque ya heredamos por la fe las promesas de Dios. Es profundo, hermanos, no sé si logro hacerle entender, pero hermanos, no vale la pena que usted vuelva a las raíces hebreas y a celebrar Pesaj y trompetas y todo esto, como para que estudie los tiempos, para que veas más o menos, ¿verdad? Las señales de los tiempos, cuando Cristo viene, sin dar fechas, ¿verdad? Lo puedes hacer, puedes estudiar, pero decir vamos a volver a la ley, no te conviene. No te conviene, hermanos. Dios para eso mandó a Cristo, para librarnos de las obras de la ley. A mí me gustó este estudio porque entendí más lo que es la ley. Entendí lo que Efesios 2:8 dice. A ver, vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8, si no estoy equivocado. Sí. 2:8 y 9 dice, a ver, léalo conmigo. Juntos lo vamos a leer, con voz alta y fuerte. Voy a quitar el micrófono un poquito y lo leemos juntos. ¿Lo tiene? A ver, leemos todos juntos. 1, 2. A ver, Efesios 2:8 y 9. Leemos 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. El verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora la pregunta es, o a ver, póngame atención aquí un poquito. Cuando hablamos de este versículo, que no por obras para que nadie se gloríe, nosotros ¿cómo lo hemos presentado siempre?
¿Cómo lo hemos presentado este versículo siempre? Que no por hacer buenas obras vas a salvarte, no por predicar y tocar puertas como los testigos, que eso tiene que ver, no te va a salvar por eso. Pero una vez que hemos visto la ley, ¿cuáles obras se refiere Efesios 2:9? Las obras de la ley. Es decir, no por las obras de la ley vas a ser salvo, sino por la fe, porque es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Porque la cuestión es esta: ¿somos salvos por la ley o por fe? Ahora, la ley pide obras. Circuncídate, respeta el sábado, haz esto, haz aquello, cuando peques, cuando erres en algún punto, trae una cabra, un cordero, sacrifica en la mañana, haz todos los ritos y sacrificios. Eso exige la ley. ¿Y eso qué significa? Es obra. A ver, le voy a preguntar, ¿la circuncisión es obra o es fe? Es obra. ¿De quién? ¿Del que es circuncidado o de los padres? De los padres, porque al bebé no se le pregunta si quiere circuncidarse. Al 8º día lo circuncidan y ni siquiera supo. Esos son obras, ¿verdad? Entonces por eso Efesios dice, no por esas obras te vas a salvar. Y ahora mientras que yo estaba estudiando esto, dice, wait a minute, como dicen los gabachos, ¿verdad? Entonces las obras que dice la Escritura son de la ley. Entonces dice, no por obras de la ley te vas a salvar. Y esto es lo que a veces quieren los judaizantes, volverlos a las obras de la ley. No volvamos a las obras de la ley. No te vas a salvar. Si te vuelves a la ley, como dijimos en Gálatas, de Cristo os desligasteis y habéis caído de la gracia. ¿Verdad? Espero que usted haya entendido. Si no, después me pregunta lo que le quedó de duda. Amén. Ponte de pie y espero que Dios te haya enseñado algo. No yo, sino Dios a través de su palabra. Si alguien nos acompaña en la red, gracias. Si no, también gracias. ¿Verdad? Vamos a orar, así sentaditos. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita y hermosa palabra, Señor. Usted sabe, Señor Jesús, que queremos aprender más de ti, Señor. Solos no podemos, pero tú nos puedes ayudar. Señor, hemos aprendido, Señor, cómo la ley, Señor, saca a luz el pecado y por la ley nadie puede justificarse, nadie puede ser salvo delante de ti, mi Dios. Pero Señor Jesús, a través de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos y nosotros también por medio de la fe podemos ser salvos. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has regalado, Señor. Ayúdanos para atesorarlo en el corazón. Padre Santo, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.